la marcha esta para disque defender al INE. Yo sigo insistiendo que nada más hay que ver quiénes la promueven para entender de qué lado masca la iguana. Por ejemplo, Pedro Ferriz de Con. Muéstrame qué es lo que dice promoviendo la marcha, mi querida Adriana, por favor. Una de las funciones de un comunicador es hacer conciencia. Esa ha sido la marca de mi vida. Tratar de hacer conciencia contigo. De que tú y yo estemos sintonizados para hacer el bien, para luchar por México, para conservar nuestras libertades, nuestra democracia, para ser felices en función del trabajo que nos ha dado nuestro país y para también servir a los demás. Todo esto hace comunidad. Y el próximo domingo vamos a ser comunidad. Este próximo 13 de noviembre, no vamos a ser comunidad, vamos a ser historia. Adriana, si sigues me voy a soltar a llorar. Hasta el tonito encabrona. Mi querida Carla Mote, ¿cómo ves estas manifestaciones organizadas para el golpeteo contra el presidente, contra Morena, contra la reforma electoral y obviamente para proteger a los privilegiados y sus lanas, ¿no? Por ejemplo, hace rato hablaba de la hipocresía de Denise Dresser. En el 2017 hablaba de literalmente que renunciara Loret Córdoba, que había que correr a todo el consejo del INE, que se había roto la copa, que el INE era un cochinero. No, hoy hay que defender al INE porque, oigan, ¿cómo le vamos a dar por su lado a López Obrador? Por ahí va la cosa. ¿O cómo ves, Carla? Uy, pues es un tema, mira, bien interesante porque justo estaba escuchando audio que habías puesto antes con Jaime, me parece que era María Amparo Casar, que hablaba de diferentes manifestaciones, sí, de diferentes manifestaciones ciudadanas en donde habían participado y que la sociedad civil había contribuido pues a la construcción de estas instituciones con características autónomas para vigilar las elecciones y que gracias a eso hay democracia. Es que se les olvida que la historia de la oposición de izquierda en México fue en gran medida la que construyó la oposición fuerte en su momento en los congresos, que derivó en una mayor participación de los partidos y por lo tanto, pues paulatinamente en lo que se llamó en su momento apertura democrática, transición democrática, pero que hemos visto los límites. Yo creo que el modelo por el que se optó en el siglo pasado con la construcción del Instituto Federal Electoral, que después lo convierte en nacional, por cierto, como una pantalla para perpetuarse más tiempo en la presidencia de los consejeros, en el caso de Lorenzo Córdoba, es un modelo que es mejorable y que estos grupos están perdiendo de un debate que es importantísimo y que va a modificar el sistema político mexicano, diciendo totalmente alevosas, mentiras, tergiversaciones. Yo no creo que porque no hayan leído la reforma político-electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que es un pretexto para movilizar a un sector que sabemos que existe, que es muy minoritario, pero existe, que está en contra de forma, digamos, muy visceral contra el presidente y contra todo lo que representa la Cuarta Transformación. ¿Por qué lo digo? Porque están diciendo excesos argumentativos que no se sostienen y eso bastaría únicamente leyendo la reforma, analizándola. No hay una honestidad de parte de estos grupos, como ahora bien lo comentas, personajes como Denise Dresser ya estaban criticando al Instituto Nacional Electoral 2017, creo que es esta columna que estuvo hoy circulando, donde ya están hablando de estas insuficiencias del instituto y ahora resulta que es perfecto y que no hay que moverle ni una coma a su reglamentación, a sus normas, a todo lo que tiene que ver con este marco legal que rige los procesos selectivos en nuestro país. Bueno, yo creo que hay mucha deshonestidad, repito, y que lo que están haciendo es tratando de capitalizar una idea muy vaga de lo que significa la democracia para movilizar a este sector. Y yo nada más quisiera mencionar dos temas que a mí me llaman mucho la atención, particularmente sobre esto, que se han puesto sobre la mesa, pero que yo creo que pues tienen como cosas para abordar. El primero es el de la memoria histórica de este grupo.
supimos que decidieron no marchar hasta el Zócalo, tuvieron ahí, el presidente incluso en esta venia que sí es democrática, liberar el Zócalo para que pudieran llegar hasta ahí. Bueno, total que haciéndole el desaire decidieron no llegar, pero tampoco al hemiciclo, como había sido su decisión. Y pues yo, como historiadora, interpreto esto porque no se identifican con los principios juaristas. Llegar al hemiciclo implica, toda esta simbología que es muy propia y que ha retomado el presidente de la República, que se retoma en la Cuarta Transformación, de lo que significa el juarismo como defensa de la soberanía nacional. Estos grupos son vendepatrias, son los mismos traidores a la patria que pues estaban en favor de votar en contra de la reforma energética, que lo que hacía justamente era la defensa de la soberanía, que están todo el tiempo viendo a Estados Unidos y están en contra de la política exterior de México, ahora que se fortalece con estos nexos latinoamericanistas. Por eso deciden entonces irse al Monumento a la Revolución, lo cual también es totalmente contradictorio. Se van a ir a la sombra de los más radicales, de Lázaro Cárdenas, de personajes como Francisco I. Madero, como Pancho Villa, que están, digamos, ellos representando un movimiento revolucionario que por supuesto que no les interpelan, mucho menos se sienten identificados con esas figuras. Yo estaba pensando, ¿quién les interpela? Pues Porfirio Díaz, estos son los neoporfiristas, pero aquí en la Ciudad de México no tenemos una figura que les recuerda a Porfirio Díaz porque su tumba está en París y ojalá nunca vuelva, y por eso pues no tienen a dónde llegar. Pero hay una disputa también ahí por la memoria y por la historia. Y el otro, ya muy rápido, es esto que vimos en la presentación de este grupo que está patrocinado, ya lo sabemos, por Claudio X González, con otros grupos de derecha y de ultraderecha, y entre ellos se ve a una mujer que trae un pañuelo celeste de Provida, cuando el tema es otro, no tiene nada que ver con la reforma político-electoral, pero cabe muy bien que la demanda en contra del derecho de las mujeres a decidir se presente en un evento como este. ¿Por qué? Yo decía, pues si la demanda no tiene nada que ver con eso, pero es que son grupos de derecha, son los mismos grupos que votarían en contra del derecho a decidir de las mujeres. Y lo más grave es que son este grupo de derecha que ellos están en contra de los derechos de las mujeres, pero después, en fechas conmemorativas como el 8 de marzo o el que se avecina, que es el 25 de noviembre, nos quieren decir a las mujeres que ellos están en favor de nuestros derechos. La derecha es eso, se representan ahí sus valores y yo creo que los hacen de forma nítida y por eso yo creo que ahí pues nadie está engañado, ¿no? Son estos grupos oligárquicos que sí están por el mantenimiento de privilegios y por eso vemos a figuras como estas en estos momentos. Entonces yo quería hablar de esos dos temas que a mí me llaman mucho la atención y que hablan de forma muy transparente de lo que estos grupos están en realidad pidiendo. Y creo que también para agregar, para aportar a lo que estás exponiendo, Carla, y también escuchar a Sofía Lameiro, este caso de una señora que dice que mi sirvienta no sabe de lo que se trata, mi sirvienta. Y luego se quejan de que el presidente les llama clasistas. Por cierto, Claudio X González sí le tiene mucho miedo a Andrés Manuel López Obrador. El presidente pide que dejen libre el Zócalo para que, si así lo deciden los organizadores de la marcha, terminen en el Zócalo capitalino, que le hagan caso a López Dóriga, que no es exclusivo el Zócalo de López Obrador, y no, van a terminar, creo, en el hemiciclo a Juárez o en el Monumento a la Revolución, querida Sofía Lameiro. Pues creo que ha sido muy interesante ver el desarrollo de estos argumentos por parte de la oposición, como hemos estado viendo durante esta última semana, han caído en las exageraciones más burdas, pero sobre todo hemos visto, creo que algo muy interesante, y es su desprecio por la democracia, el auténtico desprecio que tienen porque la población, porque la gente común y corriente como nosotros, votemos y podamos decidir cómo se conforma el INE, ¿no? Lo que más le molesta a la derecha y a todos estos comentócratas es la idea de que se pueda conformar el INE
a partir del voto del pueblo, ¿no? No lo pueden creer que el instituto, la institución pública que representa o debería representar las reglas del juego para la democracia, pues les parece una locura que pudiera conformarse a través del voto popular, ¿no? Y no es como tal el voto popular directamente de cualquiera que quiera presentarse, ¿no? Para ser consejero o alguna posición en el INE, ¿no? Sino es una cartera de personas que van a hacer propuestas por los partidos políticos y que a partir de eso van a poder presentarse para que la gente los elija, ¿no? Pero bueno, siguen en esta locura de decir que el presidente quiere desmantelar el INE y quiere que la Secretaría de Gobernación vuelva a organizar las elecciones. Y esto es lo que se ha popularizado en redes sociales y en medios de comunicación masivo, y con esta absurdidad y sin hablar realmente del contenido tan valioso que tiene la reforma. Que bien, tendrían una gran oportunidad de hacerle aportaciones, modificaciones, si quisiera la oposición, o si realmente tuvieran interés en construir democracia y en ampliar las capacidades que tiene el INE, pero hemos visto que no, ¿no? Por eso es que hacen todos estos, pues estas representaciones y estas marchas en las que pues solamente buscan que escandalicen a la gente, pero sin ningún sustento en la realidad sobre lo que se está discutiendo, lo que se planea discutir. También creo que hay un elemento bien interesante sobre esto, y es que esta es la última gran batalla que van a tener antes de que empiece la guerra sucia de las elecciones para el 24, ¿no? Esta discusión se va a sumar también con la del presupuesto, y después de eso me parece que vamos a llegar a una etapa de guerra sucia que durante un año, todo 2023, se va a organizar la oposición para desprestigiar a todos los cuadros de la Cuarta Transformación y sobre todo a Morena, los logros de la Cuarta Transformación y obviamente también al presidente, ¿no? Creo que es la forma en la que están queriendo pavimentar las condiciones para, pues para la elección del 2024. Entonces, por eso es que vemos esta gran cantidad de esfuerzos en hacer esto tan mediático y en hacer como esta batalla campal del presidente contra la democracia, porque a partir de esto yo creo que van a tener ahí todos sus elementos de locura que han desarrollado durante estos años para realmente ya tener una campaña armada de desprestigio durante todo el 2023, ¿no? Hablando de campañas y de guerras en la capital mexicana, nuevamente Sandra Cuevas